Bueno, como estaba anunciado, ya estamos aquí, amigos televidentes. Ya tenemos la presencia de Paulina Recalde y Javier Flores Aguirre, con quien vamos a analizar sobre la gestión de este 9 años, pero sobre todo, qué país nos deja el gobierno de la Revolución Ciudadana en este periodo de tiempo. Paulina Recalde, muy buenos días. Javier Flores Aguirre, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Con la licencia tuya, Javier, comienzo con la dama de la Liga de Quito, perdón, de Perfiles de Opinión. A propósito, qué buena final, ¿no? Pero bueno, entremos en materia, ¿no? Paulina Recalde, y bueno, ¿cuál ha sido la evolución del gobierno de la Revolución Ciudadana durante estos 9 años? Porque no podemos desconocer la intensidad con que ha realizado la gestión política, pero esta gestión política, a medida que ha ido avanzando en el tiempo, ¿qué tan sostenible ha sido y qué tan sostenible podría ser para el futuro? Bueno, buenos días, Carlos, Javier, que tengas un buen y blanco año, los dos, que tengan un muy blanco año. Sobre todo blanco. Sobre todo blanco. Yo creo que este ciclo, que además ha sido un ciclo pronunciado de 9 años, más o menos uno podría ensayar hacerle separaciones históricas siempre con los límites que esto tiene. Yo creo que evidentemente hubo el primer ciclo, el constituyente, en el que el ritmo fue muy acelerado, muy vertiginoso, los cambios de un corte muy radical, en el que el discurso político, no obstante, era nítido en el sentido en que estaba muy claro quiénes eran los antagónicos al gobierno, la frontera entonces era muy fácil de manejar y en términos de comunicación política además era absolutamente novedoso para lo que había vivido el país. Un primer momento. Un segundo momento que yo creo que tiene su evento más notable con la reelección de Rafael Correa en 2013, es un momento de afianzamiento ya cuando la Revolución Ciudadana había penetrado ya varios espacios, había penetrado distintas instituciones en el sentido de los cambios que había implementado en estos. Esa, la de 2013, además, era la campaña perfecta en la que la Revolución Ciudadana demostraba, además de tener una figura fuerte, un líder como Rafael Correa, la posibilidad de endoso, la posibilidad de que este fuera un gran elector, pero también una implantación a nivel nacional en la medida en que logró tener un número abultado de asambleístas a nivel de todo el país. Javier, yo quiero hacerte una pregunta. Hasta el 2013, la agenda política electoral, si se quiere, en ese país iba muy bien. Recordemos que en febrero del 2013 gana en la primera vuelta de Rafael Correa. Pero en el 2014, un año después, comienza a generarse un punto de quiebre. Todavía no vivíamos el choque externo de la economía global, es decir, no se puede decir que era el impacto económico a nivel mundial, la disminución del precio del petróleo, la apreciación, todavía no existía esas variables. ¿A qué se debe entonces ese punto de quiebre? Entonces voy a este tercer momento que tú bien señalas, que me parece que el tercer momento que estamos viviendo como de la Revolución Ciudadana es en buena medida herencia del 23F, pero también herencia de la situación económica. Herencia del 23F, ¿por qué? Porque en ese primer momento la organización política que había demostrado tener implantación nacional empieza a mostrar que tiene debilidades ya cuando se trata de tener un impacto en lo local, específicamente en lo local como se trata cuando se elige GATS. La herencia de ese 23F significa que empiezan a revisar qué pasa con la organización política. 2, significa que la oposición empieza por primera vez en todo el ciclo tan prolongado a trabajar articuladamente. Nebot sale de su trinchera y empieza a mirar otros actores visibles. Hasta este momento estamos viviendo todavía esa unidad. Eso es herencia del 23F. Y luego la crisis económica entra como en el momento justo, lamentablemente para ellos, entra en el momento justo a combinar esta primera vez que la Revolución Ciudadana muestra que no es totalmente eficiente en el campo electoral y esta gran base, porque ha sido una base muy importante, la del bienestar económico, empieza también a generar grietas y este momento estamos viviendo la combinación de estos dos elementos más un tercero que me parece fundamental, que es el resurgimiento de la presencia de movilizaciones y entonces las calles calientes que no tuvo la Revolución Ciudadana en el primer ciclo. El tema, Javier, te pido que analices sobre lo mismo, pero agrego algo. Una cosa es el tema de las calles calientes. Algunos dicen que es poca gente, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se calentaron las calles. Pero ¿hubo capacidad de escuchar a las calles? Javier Flores. Bueno, yo creo que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha tenido un proceso de desgaste notorio. Y yo creo que es en función de haber centrado en una figura su capital político. El presidencialismo, por lo general, termina por matar la figura del presidente en algún momento, termina por
por irla corroyendo poco a poco. Y esa imagen, que en un principio pudo ser positiva, y lo fue, de una forma tal que pudo cambiar radicalmente, constitucionalmente, las bases en las cuales se sentaba un país, termina por pasarle factura con el curso del tiempo. Yo creo que esa es la lógica de un sistema presidencialista, desgastar la figura del presidente, y por eso debería limitarse la posibilidad de que una figura se desgaste teniendo otros cuadros que puedan relevarla. Eso lamentablemente en nuestra cultura política ha sido muy difícil de consolidar. Nuestros partidos políticos tradicionalmente y al día de hoy siguen siendo esencialmente caudillistas y personalistas. Entonces, desde el punto de vista de Alianza País ha entrado una época como de peronismo, en la cual varias personas van a reclamar espacios de poder para suceder a una persona que ha tenido un desgaste que yo creo que dentro de la lógica del presidencialismo es natural. Ahora, yo te pido una precisión, Javier. Varias personas tendrán ese espacio al interior de Alianza País tipo peronismo. El tema es, ¿se trata de varias personas o varias visiones de desarrollo? Yo creo que en una amalgama tan ecléctica como la Alianza País hay claramente distintas visiones de desarrollo según un grupo político de que se trate, ¿no? Unos son más radicales de izquierda, otros son más abiertos a la empresa. En fin, hecha esa aclaración, volvamos a tu análisis. Esencialmente que el presidencialismo es un sistema que desgasta la figura del presidente en algún punto, puede tener una enorme popularidad, pero después sufre un desgaste y que hay que tener elementos suficientes para reemplazarla. Ese es el momento que estamos viviendo y de ahí el escenario álgido que, como bien señala Paulina, como bien también aseveraste tú, se complementa con una situación económica particular. Los momentos de cambio usualmente son momentos en los cuales la situación económica ha decaído. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. No quiere decir que el cambio es irreversible, ni mucho menos. Quiere decir que hay que tomar medidas necesarias para atajar el cambio y poder tener una propuesta alternativa que pueda continuar con un proyecto en el caso de la Revolución Ciudadana, o un escenario en el cual un actor de opositor pueda consolidar un proyecto que amalgame lo suficiente para tener un cambio en la conducción del país. Ese es el escenario que estamos viviendo y hay que ver a qué se aboca en los siguientes meses. Ahora, frente a lo que acaba de decir Javier Flores, entonces tenemos que analizar dos cosas. Una, al gobierno de Rafael Correa propiamente dicho, y otro, el proyecto político. Algunos, seguramente las personas afines a Alianza País y afines al gobierno me dirán, son inseparables, pero tenemos que hacer un análisis inseparable porque Rafael Correa ya no corre en el 2017. Es decir, este análisis que ustedes han hecho, y me baso en eso, es, uno, ¿qué tipo de gobierno, qué tipo de país está dejando Rafael Correa, por un lado? Y por otro lado, ¿qué tan sostenible es el proyecto político ya sin Rafael Correa? Bueno, yo creo que qué tipo de país está dejando el gobierno actual. Podríamos tener distintas lecturas. Me parece que la política, que podría ser que nos dé pistas para un siguiente momento, ha sido un ciclo de mucha disputa, ¿no? De disputa de corte muy radical. Y eso significa que probablemente uno de los elementos que está demostrando cansancio es ese. Es el tono del discurso radical, y esto no solamente sucede en Ecuador, está sucediendo también, me parece que en Argentina, buena parte de lo que alimentó el hecho de que Macri venga con la idea de cambio y con los globos de varios colores, fue marcar una distancia con este discurso radical. Entonces me parece que ese elemento de esta disputa y este discurso radical podría tener que ser revisado, tanto si es que Alianza País persiste en el gobierno del próximo periodo o si es otro actor. Me parece que eso es un primer elemento. Otro elemento que tiene que ver con lo económico, que más allá de que uno en este momento revise cuánta responsabilidad, corresponsabilidad hubo en la situación que vivimos en este momento con el manejo que hizo el gobierno, creo que durante los 9 años la percepción de bienestar económico que tuvo la población e incluso el nivel de consumo que se generó, no es para nadie un secreto que hubo un crecimiento importante de la clase media. Eso significa que las pautas en términos de demanda económica, en términos de expectativa de consumo, van a ser muy altas. Y por lo tanto, en este momento, cuando empiezan a afectarse esa situación, podría ser muy fuerte el golpe en el estado anímico y la expectativa frente al próximo gobierno va a estar marcada fundamentalmente por la incertidumbre en lo económico. Y yo diría que si es que en el primer periodo, cuando fue electo Rafael Correa, estábamos hablando de que veníamos de una profunda crisis de los actores políticos, una profunda crisis política. Yo creo que la antesala de este siguiente periodo de gobierno va a ser esta incertidumbre económica. Me parece que ese va a ser el signo, combinado con este elemento que mencioné hace un momento, con probablemente un cansancio con la radicalidad del discurso de
la Revolución Ciudadana, que ha estado fundamentalmente en la persona de Rafael Correa. Por eso es que el matiz con un posible candidato, Lenín Moreno, es interesante, porque Lenín Moreno ni siquiera cuando estuvo en gobierno tuvo el mismo discurso o el mismo tono que usaba Rafael Correa para sus contrincantes. Ya vamos a analizar más profundamente ese tema de quiénes podrían suceder dentro de Alianza País con posibilidades de ganar las elecciones. Javier Flores. Bueno, yo creo que el escenario político para Alianza País es un escenario de búsqueda de una alternativa que reemplace a Rafael Correa, y yo creo que en ese sentido tendría que tener un tono distinto. Creo que el cansancio que ha demostrado el elector o el votante eventual de la campaña de 2017 se debe, creo, a un tono confrontativo. Creo que ese tono fue útil, fue necesario incluso dentro de la legitimidad de un proceso constituyente. Pero ya una etapa en la cual se ha alcanzado un cierto nivel de estabilidad, tanto económica como política, creo que ese es el tono que marca una distancia con el proceso de la Revolución Ciudadana, tal como estaba antes en los niveles de popularidad y como se encuentra ahora. La diferencia del actor político con Rafael Correa creo que va a ser particularmente en el tono como un factor fundamental, y habría que ver pues, cuál es la alternativa que surge dentro de una visión de desarrollo de la Revolución Ciudadana del actor que lo reemplace, ¿no? Que evidentemente va a cumplir una serie de expectativas, pero creo que principalmente la numérica. El que mejor pueda enfrentar un escenario político, un contrincante opositor, va a ser la persona que va a suceder eventualmente al presidente en la papeleta electoral. No se supo dosificar ni refrescar el discurso, y te pregunto, hace 9 años, las personas que tenían 7 años de edad, hoy tienen 16 y pueden votar. Ese universo electoral de nuevos electores, más o menos llegará a 1.500.000 nuevos electores. Rafael Correa hoy habla mucho a los jóvenes. El tema es, ¿qué tan estructurado está el discurso para los jóvenes? Porque se habla, no podemos volver al pasado, pero los jóvenes no conocieron el pasado. Los jóvenes no conocen otro pasado que Rafael Correa. Esos 16, 18 años, esencialmente su mundo político es Rafael Correa. Un escenario primero de ruptura y luego asentamiento con un tono permanentemente confrontativo con las personas que obstaculizaban a la Revolución Ciudadana. Esa es la figura que tiene ese sector de la juventud del proceso político. Y yo creo que eso no es un escenario positivo. Y en este año, desde mi punto de vista, la Revolución Ciudadana tendría que trabajar para buscar qué posibilidades tendría de captar ese electorado. Yo creo que habría una gran apuesta por recuperar lo ambiental y lo urbano, por ejemplo, que son cuestiones que a la juventud creo que le llaman mucho más la atención que temas de macroeconomía o cuestiones así. Yo creo que lo cercano y lo particularmente cotidiano es lo que llama la atención de actores políticos que tampoco tienen una formación política tan profunda. Están creciendo en un escenario político, están haciendo su aprendizaje en la participación política, y creo que para captar ese electorado habría que pensar en estrategias distintas a la confrontación discursiva con los opositores de siempre. Y ahí no hay un error estratégico de pronto en la política de la Revolución Ciudadana, Alianza País del gobierno, de pretender explicar un impacto externo de la economía global a los bolsillos de los ecuatorianos a partir de la macroeconomía, cuando el pueblo ya no entiende macroeconomía, cuando el bolsillo está afectado. Ahí no hay una equivocación estratégica, Paulina. Lo que pasa es que ese tipo de discurso, ese tipo de explicación, que además en el caso de Rafael Correa, hay que decirlo, lo hace muy bien. Creo que es una de las virtudes que ha tenido Rafael Correa, es la labor pedagógica con la que, el tono pedagógico. Ha sido el primer presidente economista del Ecuador, además. Sí, pero con un PhD, además. Sí. Pero además la forma en la que introduce su conocimiento. Yo creo que eso fue uno de los elementos fuertes durante su comunicación con la población. No obstante, cuando tú dices, lo explica en términos de macroeconomía, yo creo que Rafael Correa sabe que este tipo de discurso ayuda fundamentalmente a blindar o a generar elementos para el análisis de la opinión pública y para los analistas, para generar debate, no necesariamente para que la población lo procese o se alivie, peor todavía, escuchando las explicaciones. ¿Cuál es el reto fundamental que tiene el gobierno? Yo diría que más allá de las formas que utilice para introducir su posición frente a la crisis, son dos. Primero, que la población sienta que no es responsable el gobierno o causante inclusive de haber provocado esta crisis. Eso es fundamental. Cuando la gente siente que finalmente esto se debe a factores externos no controlables, me refiero a el tema de la moneda y al tema del petróleo, por ejemplo. Y otro elemento, claro,
Esto se va a sentir con el tiempo, porque uno puede anticipar medidas y uno puede anticipar discursos como gobierno, pero conforme pasan los meses la población irá sintiendo afectada o no su economía. Lo que es claro es que durante este último periodo, durante este último año, un punto de quiebre fundamental fue el económico para afectar el estado de ánimo de la población, y no obstante, no es casualidad que en marzo empezó esta curva descendiente de calificación a la gestión del gobierno. Marzo, justamente cuando se empiezan a implementar las salvaguardias, y justo estos puntos siguen con la siguiente implementación, y en enero cuando se anuncia que este año ya va a ser más complicado. Ahora, pero vamos a lo siguiente. Tú eres una profesional de investigaciones sociales, de estadísticas, de números, etcétera, etcétera. Si sacamos un promedio de bienestar, la gente reconoce un bienestar en el promedio, es decir, en el promedio de toda la gestión. Es decir, reconozco que en el promedio de toda esta gestión salí favorecido en términos del bienestar de mi vida individual, familiar, colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿qué tanta fidelidad electoral puede generar en el momento que ya tienes un impacto, por más que no seas tú, por más que no seas tú el culpable o que no tengas la responsabilidad de los resultados de ese impacto externo? ¿Qué tanta fidelidad en términos de política electoral? Hay una combinación de elementos. Un primer elemento, que es lo que tú señalas, que hay una base que se ha afianzado en el tiempo, que creo que no hay que desconocer. En la última medición que hizo Perfiles de Opinión consultábamos específicamente ¿cómo han sido estos 9 años para ustedes de gobierno, de Revolución Ciudadana, llamándolo así, estos 9 años para usted y su familia? Y un 72%, Quito, Guayaquil, Cuenca, dice que han sido entre buenos y muy buenos. Este me parece que es un porcentaje importante, notable. Ese es un primer elemento, el reconocimiento de lo que ha sucedido durante estos 9 años. Cuidado, esto no significa que como en Argentina se quiera extrapolar a que el proyecto es del candidato y que basta con agradecer y entonces la continuidad. Entonces, este primer elemento, que hay esta base. Un segundo elemento que me parece importante es que el actor Alianza País tiene de todas formas una implantación a nivel nacional que no han tenido otras organizaciones políticas. Y esto también es una base importante. Claro, cuando preguntamos con qué partido usted simpatiza, hay un 16%, que parece poco, pero en Ecuador es mucho. Quito, Guayaquil, Cuenca, que dice simpatizar con Alianza País, segundo elemento. Y tercer elemento, en este momento, cuando ya ha salido Rafael Correa como candidato, no obstante, no hay que perder de vista el nivel de endoso que pueda seguir teniendo y va a seguir gravitando la escena política. Y el siguiente elemento es, ¿quién es el candidato? Y cómo este candidato, con los atributos que puedes llegar a proyectar, genera nuevas adhesiones emocionales y mueve nuevas fibras. Siempre que la Revolución Ciudadana, Alianza País, este nuevo candidato e incluso Rafael Correa permitan que el electorado escuche otras cosas. Es decir, que se pueda reconocer que hay cosas que estuvieron bien para 2006 y que en este momento ya no tiene sentido usar en términos de tono, de ritmo, y qué cosas se puede decir que se van a cambiar. Y por supuesto el otro elemento es cómo estos actores, como este actor, como esta organización, como este proyecto, entran en combinación para disputar a quien sea el adversario. Esta combinación es la que nos va a permitir saber cómo persiste la lealtad electoral una vez que la población reconoce que ha habido cosas buenas en este gobierno. Pero lo cierto es que los resultados del impacto en términos del shock externo a la economía local, a la economía nacional, a la economía de los ecuatorianos y a las finanzas familiares, la oposición se está aprovechando para hacer, sobre todo a nivel de redes sociales, ridiculizaciones y adicionalmente para asignar responsabilidades. Es decir, ha habido este punto de quiebre en términos de la economía, por las razones ya anotadas. ¿Le da oportunidades a la oposición o estamos frente simplemente a una campaña mediática de redes sociales que no necesariamente se va a traducir en oportunidades electorales, Javier? Bueno, yo creo que el escenario de las redes sociales no necesariamente se traduce en oportunidades electorales. Sin embargo, yo creo que hay una ventana de oportunidad de la oposición que dependerá no de la existencia de redes sociales, sino de la existencia de una unidad de sus actores políticos que consoliden más o menos a la usanza de lo que se hizo ahora en Venezuela para poder captar el poder en el legislativo, ¿no? Una amalgama un poco difícil de entender por los distintos orígenes de los actores, pero que de la cual emerge una figura política que pueda por sí misma enfrentar al candidato oficialista. Yo veo ese escenario un poco complicado en Ecuador. Yo creo que Venezuela tuvo un proceso de desgaste que obligó o orilló a los actores políticos a eso después de haber ensayado otras estrategias a lo largo del tiempo. Creo que los políticos ecuatorianos todavía siguen pensando en pescar a río revuelto para un beneficio particular, mucho más que una unidad seria y real y comprometida. En mi opinión,
Creo que los pasos que se han dado en algunos casos han sido interesantes, pero habría que ver si efectivamente caminan algo concreto y efectivamente logran amalgamar en una sola figura distintas tendencias. Yo tengo mis dudas al respecto. Creo que también va a ser difícil para el oficialismo determinar quién sea la persona que suceda a Correa, porque hay varios intereses de por medio, varias discusiones que hacer, varios temas que resolver. Hay un programa que hay que plantear, hay que analizar la continuidad de ciertos actores y luchar por consolidar aspectos en los cuales la Revolución Ciudadana ha sido deficiente. El tema agrario, por ejemplo, el tema de cierto liberalismo con un Estado que todavía es conservador, porque vivimos en una sociedad conservadora y el Estado no ha hecho nada para desafiar, no es que no ha hecho nada, eso sería injusto decirlo, ha hecho pero no ha desafiado ciertas tradiciones que todavía tienen un peso específico, ciertas estructuras que todavía tienen un peso específico en la organización del Estado. A ver, analizaste el tema de la oposición en términos de la posibilidad de unidad o no unidad, etcétera, etcétera, pero vamos al tema de Alianza País, que fue algo interesante que dijiste. Dice, también ahí hay un tema de designación de sucesor, pero la pregunta es, ¿qué va a poder más? ¿Quién tiene los números o quién tiene la mayor cercanía a Rafael Correa? Yo creo que va a empezar por un tema de números. Para mí la figura que salga va a ser la que tenga un respaldo, una mayor posibilidad de triunfar en un escenario electoral. Eso es una lógica de cálculo político bastante básica, pero creo que es la que se va a privilegiar. Creo que a su vez van a haber otros factores que se tomen en consideración y que se podrán incorporar. El hecho de un vicepresidente que sea compatible con la figura del presidente. Hay una serie de escenarios que explorar y eso también va a generar una serie de disputas internas que son normales dentro de los partidos políticos para acceder a espacios de poder. Esas frutas se mueven en un lado y en el otro porque este año está diseñado precisamente para el traslado y ese es el juego natural de la política. Así es. Paulina Recalde. Bueno, hay números de partida y hay números que se configuran con el tiempo. Entonces, sin duda, va a contar, como dice Javier, los números que tenga cada uno de los candidatos potenciales. Pero lo que quiero decir es cómo se construyen esos números en el tiempo es efectivamente la negociación política que se haga con Alianza País y sus distintos actores, y yo diría que con el mismo Rafael Correa, son los que van a permitir que estos números vayan modificándose y creciendo en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento la posición que tiene Rafael Correa sigue siendo privilegiada, no solamente a nivel de Alianza País, sino que a nivel de Ecuador. Y esta voz podría llegar a encoger, agrandar o anular a cualquier candidato de Alianza País. Por lo tanto, las negociaciones políticas y cuánto se manejen espacios el espacio que ya ha ganado Rafael Correa y el candidato que está por entrar, va a permitir que este candidato despegue o no. Entonces creo que esta combinación es importante. Los números fríamente no van a constituir el candidato ganador o no. Va a ser esta combinación y un elemento que me parece fundamental. ¿Cuánta legitimidad tiene este candidato a nivel de Alianza País para que efectivamente trabaje conjunta orgánicamente por este candidato? Podría ser que la sensación que quede en el bloque, en Alianza País, perdón, es que fue puesto a dedo. Hay una diferencia versus el que se haga en un proceso de primarias. Estas cosas van a configurar el candidato que entra con unos números y podría salir con otros. Ok, y en cuanto a la oposición, Paulina. Bueno, la oposición yo creo que sigue latente esta posibilidad de una gran articulación y una unidad de actores. Llama la atención profundamente, pero parece que va a suceder el hecho de que incluso Pachacuti, que esté cerca de Madera de Guerrero, de Suma y de otras organizaciones políticas, y la potencia de esta unidad, al menos por el momento, me parece que apunta fuertemente al legislativo. Ok, vamos a los logros durante estos 9 años. Hoy tuve la oportunidad de tenerlo a Ricardo Patiño en el primer bloque y me decía, uno de los grandes logros es la institucionalidad. Entonces yo le pregunté, ¿qué tipo de institucionalidad? ¿La gubernamental o la democrática? No les voy a contar qué me respondió para que ustedes puedan analizarlo. ¿Cuál es la institucionalidad que, según Ricardo, que dejaría el gobierno de Rafael Correa en términos de fortalecimiento, como ellos vienen argumentando? Javier Flores. Bueno, yo recuerdo, y lo comentábamos justo antes de entrar a esta conversación, un informe que hizo el BID del año 2006 sobre políticas públicas en América Latina, y Ecuador era auténticamente el hazmerreír de la región. Ayer un escenario de comparación con Brasil y las políticas públicas en Brasil se ejecutaban de una cierta forma medianamente eficiente. En comparación a eso, las políticas públicas de Ecuador parece que nos complotábamos para hacerlo mal. Esencialmente, ese es como el mensaje final. Y yo creo que de ese informe, y yo creo que esa realidad de mala administración pública, medida por indicadores de organismos internacionales, creo que ha sido bastante superada
con la introducción de ciertos mecanismos e indicadores y procedimientos en la administración pública que la ha racionalizado, le ha dado un cierto orden tal vez muy vertical, que habría que aspirar a que fuera más democrático, que es la aspiración original de la Constitución, el artículo 95 de la participación popular, y habría que generar espacios a nivel de gobierno nacional, pero también seccional, de gobiernos seccionales, para que la construcción de la democracia sea una cuestión participativa. Hasta ahora hay una construcción de política de Estado bastante vertical y centralizada, que ha sido la lógica de consolidar el poder en un presidente, en un sistema presidencialista, pero que ciertamente es bastante mejor que un escenario de anomia y de dispersión que era el que antes había. Al final del día, esta metáfora de que nos complotábamos para hacer las cosas mal era simplemente eso, porque lo que había más bien era que cada persona hacía la suya y al final el resultado era lo que puede surgir de la dispersión de las fuerzas. Entonces creo que hoy en día hay una mejor actuación del gobierno, y creo que eso, de la administración pública, y eso habría que mejorarlo y profundizarlo. Gracias, Javier Flores. Termino con Paulina Recalde sobre la misma pregunta. Yo creo que un elemento fundamental de los 9 años ha sido una recuperación y un retorno del Estado. Yo creo que incluso las cifras... La recuperación de lo público. Sí, el reconocimiento incluso a nivel de la población de que hay Estado. O sea, si uno mira las cifras de la POP y del Latinobarómetro, el reconocimiento de que el Estado hace cosas por mí, el Estado puede resolver problemas. Eso es un cambio, eso es un antes y un después de este gobierno. Y me parece que, de todas formas, con todos los cuestionamientos que se puede seguir haciendo al quehacer legislativo, me parece que otro elemento fundamental ha sido la recuperación del poder legislativo como institución. Si uno mira las cifras antes de este periodo de gobierno, la población calificaba más allá de 6-8% como calificación positiva del legislativo. En este momento esas cifras son superiores al 50%. Aquí hay un cambio, es decir, la institucionalidad. Me refiero como el poder legislativo, no necesariamente hablando del bloque de Alianza País. Paulina Recalde, muchas gracias. Javier Flores Aguirre, muchas gracias. Bueno, como siempre, análisis, insumos para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Por cierto, el año 2016 va a ser un año tremendamente movido en lo económico y en lo político. Pero, por cierto, daría la impresión de que se quiere, a propósito, construir un estado negativo en el ambiente ecuatoriano. No permitamos eso, porque si se crea ese ambiente negativo, los mercados no funcionan. Y cuando los mercados no funcionan, significa que no entran recursos monetarios al mercado y no se redistribuyen los recursos en la economía. Yo creo que tenemos que ser positivos. Cuando hay momentos difíciles, es donde se forja el carácter y la personalidad de los seres humanos. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos esa responsabilidad. Esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos el día lunes. Un fuerte abrazo.